Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Qué placer enorme saludarles como siempre a esta hora de la mañana. Gracias por sintonizar tres canales 15, 19 y 21. Esta mañana me acompaña el alcalde de San Miguel, Miguel Pereira, con quien vamos a hacer una valoración sobre los aspectos que están ocurriendo en nuestro país, y quiero darle la más cordial bienvenida. Miguel, gracias por acompañarnos. Bueno, buenos días, Ernesto. Un saludo especial a todos los salvadoreños que nos están sintonizando y a ti también por el espacio que nos das. ¿Cuál es tu impresión con respecto a los acontecimientos de ayer? Protestas, desórdenes, capturas en la marcha contra el agua que realizó la Universidad de El Salvador y, por supuesto, las reacciones que se generaron al contexto. ¿Cuál es tu impresión? Bueno, yo creo que lo que sucedió el día de ayer tiene la base un descontento generalizado de la población. De hecho, este servidor mismo se pronunciaba en mi cuenta de Twitter, ¿verdad? Colocaba la postura, porque me preguntaban en algunos mensajes privados alguna gente sobre qué opinaba sobre el tema de la privatización del agua. Cabe mencionar de que todavía no es un proceso de privatización, sino que solamente está en el seno de la comisión de la Asamblea Legislativa, quien ha aprobado, digamos, de cerca de 160 artículos que va a tener el anteproyecto de ley. Se ha aprobado básicamente uno de los primeros artículos sobre el ente rector, pero de ahí es el indicio prácticamente para todo un proceso que a mi criterio conllevaría a una privatización. Ese beneficio de la privatización no ha llegado al pueblo salvadoreño. Cuando se introdujo la parte del dólar en El Salvador, que yo considero que era importante si hubiese sido, como se planteó al inicio, una integración monetaria, para que las empresas salvadoreñas pudieran tener la posibilidad de comercializar en dólar en el mercado internacional. Pero ¿qué pasó? Cuando tú ibas al banco y pedías colones, ya no te daban colones, solo te metían dólares. Entonces, la población salvadoreña tiene tanta mala experiencia en ese tipo de cosas, porque que ahora el bimonetarismo en algún momento, que sigue vigente, porque es una ley del bimonetarismo, no se cumple. Pero sí, claro, no se cumple. Primero, no están ni los colones. Segundo, cuando tú, si es que los tenés, no sé si te los hacen valer en el banco. No, o sea, ya ni siquiera te los toman, los tienes solamente de recuerdo. ¿Y eso qué te dice? Sí, eso qué, exacto. Entonces, vemos estos antecedentes, entonces la población ya despertó, y ahora que le quieren plantear a la población, no, miren, no es que queremos privatizar, dice una frase por ahí, no es que queremos privatizar, sino que lo que queremos es que la administren privados. O sea, es prácticamente risible un argumento de ese tipo. Entonces yo considero de que tiene falencias el tema de la administración de acueductos y alcantarillados ANDA, pero son falencias que deberían de fortalecerse desde la parte pública, ¿verdad? Pero no por eso justificar un traspaso de las competencias a una entidad privada y que sea una empresa privada. Por ejemplo, dentro de los elementos que van para la directiva, que integran esta comisión o este ente rector, están las constructoras de viviendas. Imagínate cómo tú vas a poner el ratón a cuidar el queso. Claro. O sea, hay demasiados intereses cruzados, ¿verdad? En ese ente rector, lograr esto, para poder proteger el tema del agua. Tú no puedes reprimir a los estudiantes por el hecho per se de salir a manifestarse en contra de no estar de acuerdo porque una empresa privada administre el agua. Pero si en ese proceso hay un homicidio, por ejemplo, ¿verdad? Hay un lesionado, hay un hurto, una cuestión en particular, el ordenamiento jurídico institucional de este país también debe funcionar, ¿verdad? Porque no debemos de convertir también el país en un tema anárquico, ¿verdad? Sin embargo, la manifestación de la Universidad de El Salvador es legítima en el sentido de un descontento para evitar algo que puede suceder si no se dice nada, y que por el antecedente que tenemos de los engaños que le han dado a la población salvadoreña en el pasado, yo creo que ningún estudiante puede quedarse en las aulas sin salir a manifestarse y decir de que no está de acuerdo con la privatización del agua. Entonces, que fue un knockout el que hubo, ¿no? Claro, no solamente el de la presidencia de la República actualmente, sino que fue en el 2018 con la elección de alcaldes y diputados. El primer mensaje que nos mandó la población en ese momento fue justamente esa elección, disminución de diputados y disminución de alcaldes, ¿verdad? Y
y ahora en la elección presidencial. Entonces, hay que aceptar los resultados. Yo creo que la democracia reciente que tenemos nosotros y bastante nueva ha tenido esta vez un ejercicio, una prueba de fuego, ¿verdad? Todos los partidos políticos han aceptado el resultado y ahora tanto Arena, FMLN y todos los demás partidos deben dejar de ver al señor Bukele como el candidato y es necesario empezar a verlo como presidente de la República. Y también yo creo que el presidente de la República debe dejar de pensar como candidato y debe de empezar a pensar como presidente del país. Debería de hacerse una consulta con la militancia, porque yo soy fiel creedor de que un partido político se conduce escuchando las bases, ¿verdad? Escuchando las bases. Y ahí es difícil que se equivoque un partido, porque no es lo mismo que una dirección de 14 personas tomen las decisiones de miles que lo integren. Entonces, debe rápidamente también el partido, la próxima dirección, tener mecanismos de comunicación ágiles y rápidos para tener las retroalimentaciones respectivas sobre las decisiones que van a tomar. Y ante tu pregunta, lo que yo recomiendo es escuchar a las bases. Si las bases dicen que eso debe de hacerse y debe de plantearse, yo creo que debe hacerse. Si las bases dicen, miren, con esto nosotros tenemos la capacidad de elegir una nueva comisión política que se ponga a la altura de los nuevos tiempos, que un nuevo secretario general pues estaría de acuerdo justamente con escuchar las bases. De repente nosotros podemos cometer el error de solo juzgar y podemos ver el vaso medio lleno o podemos verlo medio vacío. Si lo vemos medio lleno, vamos a decir, miren, este partido ya dio de sí, ya no tiene posibilidades, ya no tiene una nueva generación, ya no tiene jóvenes, ya no tiene absolutamente nada. Pero si lo vemos medio lleno y revisamos el background de parte de la historia, nos damos cuenta rápidamente que el FMLN llegó a gobernar en 2 ocasiones. Esto significa de que el secretario general actual, ¿verdad?, no solamente se le pueden acachar errores, no se le pueden estar solamente cuestionando la camándula de cosas que tal vez no se hicieron, o errores que incluso fueron del gobierno. ¿Por qué perdió el FMLN, entonces, no del secretario general? Si eso es así como me lo estás planteando, ¿por qué crees tú que perdió el FMLN entonces? Bueno, porque hubo una desconexión entre el gobierno y la gente. Tuvimos un presidente que yo lo he expresado en entrevistas anteriores, un presidente que prácticamente no comunicó lo básico que debe de comunicar un presidente de la República, y ante algunos problemas de país se concentró en su despacho, y eso hizo que muchos ministros y ministras se convirtieran en mini presidentes, y al convertirse en mini presidentes tomaban sus propias decisiones, ¿verdad? E incluso muchas de esas decisiones a espaldas del partido. Entonces, ¿qué es lo que parte del problema? Fue de que el partido, por ser también, por no entrar en un cuestionamiento con el gobierno central, ¿verdad?, no hizo público algunas diferencias que tal vez la comisión política tenía con la forma en que se estaba administrando el gobierno central. Entonces, y ahora se tienen esas consecuencias. Yo creo que parte de lo nuevo que tiene que venir tiene a la base una reflexión como este tipo, ¿verdad? Porque si no hacemos una reflexión honesta, transparente y real, entonces nos vamos a seguir dando a tol con el dedo nosotros en el futuro. Funcionario del gobierno actual, a tu criterio, debería de estar entonces en la dirección del partido, porque también Hugo Martínez en su momento deja entrever su interés también por participar en esto, ¿no? Sí, en términos generales yo creo que la base deben de hacer un análisis sobre ese tema. Yo considero de que la gente que ha estado en este gobierno forma parte de la debacle y de los errores que se han cometido. Sin embargo, es mi particular opinión como, digamos, un alcalde del oriente del país en este tema. Será la base y el partido quien decida el rumbo de la estructura partidaria. En el caso del FMLN, hay quienes creen que hay una pugna de poder para poder tener ese control del partido. Por un lado está el grupo tradicional que lidera el secretario general actual, Medardo González. Esta es una información, por cierto, que recién daba a conocer uno de los periódicos nuestros, el diario El Mundo. Está también el grupo liderado por Óscar Ortiz, por José Luis Merinos es un tercero, incluso también una alta cuota de mujeres que en este caso también están dentro de, digamos, del grupo que
está promocionando la exdiputada Lorena Peña. Esto de alguna manera provoca pensar si verdaderamente el FMLN va a poder remontar este problema que tuvo electoralmente en el pasado. Lo que sucede es que aquí la idea republicana que aparece en nuestra Constitución de la República es precisamente una división de poderes. Sí. Yo considero de que las herramientas que se le han estado dando a la Fiscalía han funcionado en función de los casos que se están investigando y los procesos que se llevan. Y cómo vas a fortalecer y vas a evitar esos temas de corrupción, fortaleciendo más la institucionalidad. Pero el Ejecutivo es un ente para, precisamente su nombre lo dice, ejecutar las políticas públicas en función del país en general. El órgano judicial es el órgano encargado de juzgar, y el ente de realizar investigaciones sobre temas de corrupción y todo lo demás es la Fiscalía General de la República. Entonces, ese andamiaje institucional es el que debemos de fortalecer para garantizar de que en este país los funcionarios administran bien los recursos de la población salvadoreña. Te cito el ejemplo: en San Miguel yo gobierno un territorio, gobierno población, ¿verdad? Y desde ese gobierno local será la relación con el nuevo gobierno nacional. No es una relación Miguel Pereira, Nayib Bukele, sino que es una relación institucional, gobierno local, gobierno nacional. Y desde esa posición habrán muchas políticas que van a converger, ¿verdad? Y ahí nos vamos a relacionar institucionalmente. Entonces, a veces como ministerio tú no tienes la capacidad de llegar a todo el territorio, pero si utilizas como brazo ejecutor las municipalidades, entonces sí. Ahora, yo estoy de acuerdo en que deben de haber indicadores de transparencia, deben de hacerse transferencias condicionadas. ¿A qué me refiero? A que los alcaldes deben de trabajar para elevar la capacidad técnica al interior de sus instituciones para poder tener más capacidad ejecutiva en sus territorios, y que las transferencias vayan condicionadas al cumplimiento de indicadores. O sea, no darle una transferencia per se, miren, aquí está, $300,000 más mensual, ¿verdad? Y vea usted qué hace, sino que debe ser condicionado, por ejemplo, a la reparación de escuelas. Y puntos de vista distintos dentro de un partido debe ser siempre valorado, porque no siempre una divergencia debe ser la pena máxima, digamos. Entonces, que es sí, una expulsión. fue un error haber expulsado. Uno de los principales errores fue haber expulsado a Nayib Bukele del FMLN. Bueno, yo considero que se le pudo haber dado más discusión a esos temas, porque no el simple hecho de tener diferentes opiniones con alguien dentro de un partido debe meritar una expulsión. ¿Miguel se hace o no lo quiere decir? ¿Qué piensa? ¿No es la dirigencia actual la que tiene el control de las elecciones? ¿Qué transparencia puede haber en ella? Pregunta. Bueno, yo lo decía anteriormente, que debe de abrirse a la opinión de la militancia y las bases, que sean las bases quienes monitorean el proceso. ¿Bajo la sospecha de que la actual dirigencia tiene el control de esa base eleccionaria? No, porque quien termina votando es básicamente la militancia. Entonces, si tú abres canales transparentes y abiertos para que cualquier militante vaya a votar, se tiene la posibilidad de elegir a alguien que la militancia quiere. Ya hemos conversado con el gobierno central. No te dan la contrapartida del gobierno, dice. Que ya, allá hay buenas noticias. Ya esta semana nos reunimos con el gobierno central. Hemos pedido dos criterios. Uno, que cumpla los estándares de la FIFA, que son alrededor de 1.200 lúmenes, y que ya la municipalidad no esté dando más contrapartida, ¿verdad? Porque la contrapartida de la iluminación del Barraza le correspondía el 100% al gobierno central, porque a nosotros nos había correspondido lo del costado sur, la infraestructura. Entonces, pero ante la escasez de dinero que tenía el gobierno central, nosotros dimos una contrapartida de $220,000. Ok, el gran problema es que el partido FMLN se metió en la vida del gobierno, lo que es incorrecto, dice. Bueno, el punto de vista de Walter, yo sí creo que también debe de haber una separación de las decisiones públicas de las decisiones partidarias. O sea, el presidente electo debe de decidir. Mira, no importa, Ernesto, si se equivoca o toma aciertos, pero debe de decidir. El gran problema es cuando se tiene un funcionario que no decide. Entonces, al no decidir, hay un vacío de poder que se dispersa entre diferentes sectores, y ese vacío de poder y esa dispersión de toma de decisiones también afecta. Entonces, un alcalde, un diputado, un presidente debe de tomar decisiones, debe de decidir, y por supuesto no está mal que consulte a las bases del partido.
Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros. Vamos a nuestra segunda parte del programa para conocer los retos que tiene ahora el Instituto de Acceso a la Información Pública tras la nueva juramentación que se llevó a cabo el 21 de febrero con los nuevos comisionados y comisionadas propietarios y suplentes de esta institución. Quiero saludar cordialmente al comisionado presidente del Instituto de Acceso a la Información Pública, al doctor René Cárcamo. Gracias por acompañarnos, doctor. No, muchísimas gracias a usted, don Ernesto, y buenos días a todos sus televidentes. También saludo a la comisionada del Instituto, la licenciada Lorena Heredia. Bienvenida. Gracias por estar con nosotros. Gracias. También saludo a la comisionada del Instituto, la licenciada Lorena Heredia. Bienvenida. Gracias por estar con nosotros. Gracias. A ver, luego de haber sido juramentados y esta nueva configuración del instituto, ¿cuáles son los retos y las expectativas que tienen ustedes? La verdad que el trabajo se ha venido realizando y sí, el instituto inició, no sé si recuerdan, con un margen pequeño. La gente no conocía cómo iba a accesar a obtener información. Ha sido difícil ir enseñando ese nuevo camino para obtener información de las diferentes instituciones públicas, pero yo le puedo decir que ahora la institución ha crecido, tiene mayor presencia, la gente está como más pendiente, busca el instituto. De hecho, como decía el comisionado presidente, ayer estuvimos con personas que venían del oriente, de Morazán, y fue un gusto escuchar que ellos tienen confianza en la institución y no importa si van 20 veces a un lugar a pedir la información, lo importante es que ya el funcionario, que las instituciones públicas están conscientes que deben de dar la información. Entonces sí ha sido un proceso, ¿verdad? Ya llevamos 6 años y en el que la institución ha ido día a día creciendo, claro, ¿verdad? Claro. Así es que, decir, como todo, hemos mejorado. Sí, claro, y es que estamos hablendo de una primera generación que da paso a la segunda, ¿no? Exactamente. De hecho, yo integré, tengo digamos como la ventaja, si lo podemos llamar de alguna manera, que integré la primera generación de comisionados, porque yo entré hace 1 año 7 meses. La comisionada Heredia inició con el instituto. Sigue en efecto porque no ha habido, digamos, estaba en esa situación lo de la Corte Suprema de Justicia, pero esta generación... Usted representa, doctor Cárcamo, perdón, representa, sí, va en representación del sector sindical. No, yo fui nombrado por parte de las universidades. Sector profesional, perdón. De las universidades. Sí, perdón. Lo que fueron nombrados fueron del sector sindical y del sector empresarial. Del sector sindical y del sector profesional, quedando pendiente la del sector de periodistas, cuya asamblea está convocada para la próxima semana. Sí. Entonces, para terminar de configurar. Sí. Exactamente. No, sin embargo, hay que decirlo que el instituto ha seguido funcionando normalmente. Hay que agradecer, sí, el compromiso también de los comisionados y comisionadas suplentes, porque obviamente en esta etapa juegan un rol mucho más activo por el hecho de los 2 sectores que aún están pendientes de ser nombrados. ¿Sufre el instituto una baja la renuncia de la comisionada Herminia Funes? Sí. ¿Sí? Sí. Y deja, digamos, una estela de muchas dudas, de muchas preguntas. ¿Qué pasó a criterio de ustedes ahí? Yo creo que es una decisión personal, la cual hemos mencionado que la respetamos. A nosotros nos tomó por sorpresa ese día que nos dimos cuenta de la renuncia de ella. Como yo he dicho también en otras oportunidades, respetamos la decisión. Y se le reconoce también el trabajo que ella ha realizado durante los 6 años de la institución. Entiendo, se conoció en algunas, digamos, información que se manejó que había una inconformidad por la forma, el mecanismo en cómo se estaba trabajando administrativamente con unos temas. Por ejemplo, en la contratación de nuevas plazas y sobre todo también con el trato hacia ciertos nombramientos que se estaban generando. Yo quiero tomar la palabra en ese punto. Creo que por el tema de responsabilidad y transparencia y por ser comisionada, digamos, de la primera generación y ahora de la segunda, sí es importante aclarar
de que ha habido, digamos, un adelanto, ha habido un cambio en el Instituto de Acceso a la Información Pública. Ernesto, yo quiero ser bien sincera. Por favor. Cuando nosotros iniciamos en el Instituto de Acceso, y lo debo decir con mucha propiedad, con mucha transparencia, porque yo soy de la primera generación y ahora estoy en la segunda, hay cambios, y creo yo que a la comisionada Funes, quizás, y como bien dice el presidente, debemos de respetar, ¿verdad?, su posición, pero hay cambios cuando tú, por ejemplo, diriges una institución y dices, vamos a empezar a convocar a los comisionados propietarios y suplentes de igual forma. Creo que el instituto desarrolla sus labores con toda normalidad. Así es. En ese aspecto, como le digo, la decisión de ella sí tomó por sorpresa, pero pues había que tomar la medida que en efecto contemple el reglamento, que hacer el llamamiento de algún comisionado o comisionada suplente para que en realidad el instituto no deje de funcionar. En ese sentido hay que aclarar algo, don Ernesto. El rol de presidente es un rol, digamos, de representación legal y administrativo, porque la máxima autoridad del Instituto de Acceso a la Información Pública no es el presidente, es el pleno del instituto, y el pleno del instituto está conformado tanto por comisionados propietarios como por comisionados suplentes. Y ahí está la toma de decisiones. En efecto, las decisiones se tienen que tomar en pleno, que opera como toda democracia en mayoría o por unanimidad que se toman las decisiones. 6 años, estamos para 6 años. Entonces no ha sido, no ha sido fácil romper ese hermetismo. Por ejemplo, una alcaldía, que llegue cualquier ciudadano a preguntar sobre el costo que estuvo la reparación de una calle, o la reparación o la mejora de las instalaciones de la alcaldía, por así decirlo. Entonces la gente empieza a preguntar, ¿y por qué? ¿Y para qué lo querés? Y hay una resistencia a dar esa información. En este proceso de transición de gobierno denunciaban ciertos sindicatos o ciertos trabajadores de instituciones públicas que se estaba pidiendo información de el número de empleados, cuánto ganan, sus direcciones. ¿Eso es correcto? Sí, de hecho hay una resolución emitida por el instituto en el año 2014. O sea, ¿correcto que dar la dirección donde viven ellos? ¿Cuánto ganan? No. Hay que separar, explico. Hay que separarlo. ¿No? Y quizás nosotros hemos sido garantes de eso, ¿verdad? En las resoluciones hemos tenido ese cuidado, ¿verdad? Proteger aquella información que consideramos que es de uso delicado, ¿verdad? Y debemos de decir, pues, el publicar sueldos, plazas, es información que la gente requiere conocer. Entonces, en esa resolución, el instituto pone un precedente. Sin embargo, reconocemos que hay información, pues, de carácter reservado y confidencial, y hay que cuidarlo también. De alguna manera, este informe que se dio a conocer ante organismos internacionales provoca pensar de que el país todavía tiene retos por delante, presidente. En efecto, a la ley se está trabajando, y eso para conocimiento también del pueblo salvadoreño, se está trabajando junto con la Organización de Estados Americanos un proyecto de ley llamado Ley Modelo 2.0. ¿Qué persigue esto? Pues obviamente darle mucho más dientes, reformas y estandarizar todos esos cambios que la Ley de Acceso a la Información de los diferentes países de Latinoamérica han tenido durante esos 10 años, a efecto de generar mayor amplitud en cuanto a entes obligados, en cuanto a herramientas para facilitar el acceso a la población al uso de su derecho, y sobre todo protegerlo, porque hay una situación bien particular. Todos sabemos que de repente uno de los obstáculos que las personas encuentran o sus temores es que vaya a ser revelado su nombre ante una solicitud de información. Ya nuestra ley trae de que no puede ser revelado, pero digamos la ley modelo 2.0 viene a reafirmar y a dar mucho más herramientas de protección en favor del ciudadano que solicita información, sobre todo en casos de corrupción. Gracias, pásenla bien, y como siempre recuerden lo más importante, amar a Dios sobre todas las cosas. Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país.
Diálogo con Ernesto López.